Le damos gracias una vez más a nuestro Dios por este nuevo día que nos permite poder llegar y estar delante de cada uno de nuestros hermanos a través de esta su programación, declaración al día, a través de esta su estación. A nuestro anhelo, como siempre vamos a seguir repitiéndolo, es ser de bendición a través de la palabra de nuestro Dios a cada uno de nuestros hermanos que estuviesen escuchando esta programación. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes uno de los temas en lo cual en este tiempo hemos estado sintiendo más carga de parte de nuestro Dios, el seguir hablando de una manera consistente, o sea, repetidamente, por varias razones. Una por ella es por mirar el ambiente que prevalece fuera del círculo o de nuestro círculo o el círculo que llamamos cristiano. Pero más que eso es mirar, ¿verdad?, la actitud que se va fomentando y se va aceptando, la actitud negativa que se va aceptando dentro del ambiente cristiano, o también entre las actitudes que se van aceptando entre aquel que anhela y desea agradar a nuestro Dios. En esta ocasión queremos hablar más directamente a los hijos de nuestro Dios, a nuestros hermanos, aquellos que anhelan y desean agradar a nuestro Dios, caminar con intensidad, con temor, andar con temor delante de nuestro Dios, pero que a la misma vez por causa de nuestra condición el diablo se aprovecha de ella y nos aflige y nos pone en una actitud como de derrota. Y precisamente para ayuda de cada uno de nuestros hermanos que han caminado con nuestro Dios y anhelan seguir caminando con nuestro Dios, es a los que queremos presentar esta declaración. Y para ello vamos a tomar el libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 17. Nos dice de esta manera: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. En esta ocasión, queremos presentar entre aquello en lo cual el diablo se aprovecha y nos pone en una actitud como de derrota, y es precisamente usando las pasiones negativas en el cristiano. Las pasiones negativas que están en cada uno de los hijos de Dios. Miramos el texto que trajimos a referencia, Santiago capítulo 5, versículo 17, nos habla de este gran profeta de Dios, aún distinguido por los eruditos cristianos, los que estudian la palabra de nuestro Dios, con el distintivo de Elías, de el profeta de fuego. Pero en esta ocasión no queremos elaborar sobre los grandes milagros que Dios obró a través de Elías, ni del celo de Elías, sino más bien de las pasiones de Elías. Porque Santiago se refiere a las pasiones negativas de un hombre de Dios, y no cualquier hombre, un profeta de Dios, el cual vuelvo a señalar que es distinguido entre los eruditos como el profeta de fuego. Pero sin embargo, aún este profeta de Dios, Elías, el Señor se refiere a Juan Bautista, que caminó o ministró en el espíritu de Elías. Y en el espíritu de Elías vino también a aparejar el camino del Señor. Y también nosotros estamos en el tiempo del fin, de ya manifestado el ministerio de Elías, que es necesario que venga Elías
antes que venga el día grande y terrible del Señor. No es un personaje, no es un superhombre, sino que es el Espíritu de Dios obrando en Elías, que también obró en Juan Bautista en su tiempo para el camino del Señor, y que ahora está manifestado no en un hombre, sino en un segmento de hombres y mujeres de Dios, en los cuales caminan en el celo que caminó Elías, en la pasión de Elías, en su relación, en su intensidad, en mantener una relación con el Altísimo, enseñando, ministrando, aún redarguyendo, exhortando al pueblo a que se volviera al Señor nuestro Dios. Pero dentro de este hombre, de este profeta de Dios, la Escritura nos dice por Santiago que había pasiones negativas, actitudes o pasiones que nos impulsan a formar una actitud negativa. Cuando las pasiones se van desarrollando en nuestro corazón y no caminamos con temor delante de nuestro Dios, estas pasiones nos pueden llevar a accionar, o sea, a cometer una acción pecaminosa. Y Dios nos dice que o hay un dicho donde también se señala de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y cuando las pasiones se desarrollan en nosotros y se convierten en una acción y no hay un redargüimiento de conciencia, entonces la acción nos trae juicio por causa de no estar en nosotros el redargüimiento de conciencia, o sea, el sentirnos mal por las acciones que tomamos en ser impulsados por las pasiones negativas que están en el Hijo de Dios. Estoy diciendo y especificando en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios, no en el que no quiere agradar a Dios, no en el que no busca agradar a nuestro Dios, sino en aquel en el cual es nacido otra vez. Aquel que ya no es engendrado, no de carne ni de sangre, no de voluntad de varón, sino engendrado de Dios por la palabra. Aquellos en los cuales por Dios hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Los hijos de Dios. No somos superhombres aquí en la tierra. Tenemos un privilegio maravilloso de ser escogidos por nuestro Dios, pero dentro de la elección, Dios nos eligió, nos purificó, nos limpió, nos redimió por su gracia, por su sangre, pero las pasiones están todavía en cada uno de nosotros. Impulsos de pasiones que no podemos nosotros aún entenderlas, mucho menos quitárnoslas nosotros mismos. Aún entre lo que es las pasiones, no las acciones solamente, sino aún las pasiones, los sentimientos, los impulsos pecaminosos que residen en cada uno de los hijos de Dios. El rey David se expresa diciendo de su propia condición: los errores, ¿quién los entenderá? ¿Quién puede entender lo que es mal en su propia persona? No nomás en acción, vuelvo a repetir, sino en sus sentimientos, en sus pasiones. Digo, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos y detén a sí mismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, las pasiones se convierten en una acción, y cuando esa acción ya está en nosotros y no confesamos la acción, entonces se va desarrollando en nosotros con el tiempo una actitud seca, o sea, no sentir redargüimiento en ello, y a ello los llama el apóstol Pablo a aquellos en los cuales tienen cauterizada la conciencia, o sea, que ya no se sienten mal el hacer lo malo, ya no se sienten mal sentir pasiones negativas, y como ya no se sienten mal, entonces toman todo con una normalidad, que no se dan cuenta que todo esto a su tiempo
se están acarreando a juicio delante de nuestro Dios. Ahora, como podemos observar, cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos estuviesen escuchando, que estamos citando solamente esta parte inicial para poder llevar a cabo esta declaración. Y es la expresión de Santiago refiriéndose a Elías, cuando nos dice que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que la nuestra. Ahora, nuestra intención, vuelvo a repetir, no es el estar hablando o el hablar de los milagros aludidos, ni de otros milagros operados por el profeta Elías, aquel que ya dijimos, aquel varón usado por Dios en una manera maravillosa, y el cual volvemos a repetir, de los cuales aún distinguen o es distinguido Elías por los estudiantes de la Biblia como el profeta de fuego. Pero más bien queremos el hacer énfasis sobre la declaración que nos hace aquí el apóstol Santiago, señalando una desagradable pero innegable verdad: la presencia de las pasiones en la humanidad de cada uno de los hijos de Dios, inclusive en la de los vasos que fueron antes y son hasta hoy usados por Dios en formas distinguidas. Y a ello miramos a Elías, ya señalamos al rey David, y aún también el apóstol Pablo, cuando nos da razón de las inmundicias o de los inmundicias de su carne o de las pasiones negativas en él, en el capítulo 7 del libro de los Romanos. Entonces podemos mirar que no es ningún secreto el hecho de que prevalece aún en este tiempo entre nuestro ambiente religioso una semi-universal apariencia de piedad al cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, anunciada por el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Y aunque en esta gran semi-universal ambiente religioso actúa una gran multitud de creyentes y de predicadores, precisamente, como ya lo declaramos, con una actitud solamente de apariencia. O esa apariencia, por lo regular, empieza con el querer encubrir en una manera engañosa por el Dios de este siglo, el que cree y piensa que cuando ya se entrega al Señor, ya es nacido de nuevo y es una nueva criatura en Cristo Jesús, ya las pasiones negativas se alejaron de él. Pero sin embargo se da cuenta en el transcurso del tiempo que por más que quiere buscar el rostro de Dios, por más que se esfuerza en oración, en ayunos, ejercitándose aún en la palabra de nuestro Dios, no puede evitar el seguir sintiendo pasiones negativas. Entonces, ¿qué es lo que opta por hacer? Es tener una apariencia como que a él o a ella no le sucede nada, como que a él o ella no siente los efectos pecaminosos de las inmundicias de la carne. Unos por ignorancia, como lo hemos estado señalando, de aquellos que anhelan y desean agradar a Dios y se sienten mal y aún creen que solamente a él está pasando y que a los demás no, y no se da cuenta de que así con el tiempo va cayendo en trampas del diablo para que sea contado entre aquellos en los cuales señala aquí el apóstol a Pablo, de los que tienen apariencia de piedad. Ahora, estos insisten aún en quererse convencer a sí mismos, y llega el punto al grado de que la conciencia se cauteriza, o sea, ya no sienten mal porque aprendieron a tener una apariencia de piedad, al grado que sienten las pasiones negativas en su cuerpo, en su ser, y las aceptan con tal normalidad y han aprendido aún a cubrirlas con una
podemos decirlo así, con una refinada hipocresía que aún hasta ellos mismos se la llegan a creer, y no dándose cuenta de que no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada. Pero vuelvo a repetir, queremos dar esta declaración para cada uno de los hijos de Dios, en los cuales el diablo ha azotado, el diablo ha arruinado, el diablo ha acusado y los ha hecho sentir miserables por lo que siente en sus pasiones, o sea, en su ser. Y digo, como hijo de Dios, no como aquellos que no les interesa agradar a Dios, sino como aquellos que se esfuerzan, anhelan con todo su corazón vivir una vida limpia delante de nuestro Dios. Ahora, por lo consiguiente, a todos los que estuvieren al alcance de esa influencia negativa de apariencia, qué tan importante es que entendamos de que como sientes tú en tus pasiones negativas, siente también el predicador, el ministro de música, la mujer que canta, la maestra de escuela, tu hermano que está sentado a un lado, de que estamos todos en el mismo, o voy a decirlo así, en el mismo barco. Somos hechos de la misma materia, la misma carne que reside en ti, reside en mí. Y este que está hablando habla con toda claridad. ¿Por qué? Porque en ayuno, en oraciones, en el principio de mi caminar, buscando querer alcanzar el evadir las pasiones negativas en nuestros propios ser, y nunca hasta la fecha lo he alcanzado. Y no porque las quiera, no porque las busque, sino que somos cebados precisamente porque están en nosotros y no nos las podemos quitar. Podemos alcanzar la misericordia de nuestro Dios, el perdón de Dios cuando las pasiones se convierten en una acción, humillándonos, buscando la presencia del Altísimo. Él nos va a fortalecer. ¿Para qué? Para que aún las pasiones negativas en ti no broten al grado de que se conviertan en una acción. Ahora, podemos decir también que es imposible para nosotros que en esta breve declaración podamos aún citar todas las escrituras que nos dan razón, y aún casos que refutan la falsa e ilusoria interpretación de la escritura, o más bien de las interpretaciones de escrituras torcidas, donde aún se ha querido enseñar al pueblo de Dios de una apariencia que es realmente ficticia, que el que se entrega al Señor Jesús ya, como dice el dicho, ni las balas le entran, de que estando ya en el Señor y que entre más se profundice en desarrollar un ministerio en la iglesia, es menos los efectos de las pasiones que siente en su carne. Eso es falso. Eso es falso, vuelvo a repetirlo. Si alguien puede fingir el querer engañar al pueblo de que no existen pasiones negativas en su vida, es, vuelvo a repetirlo, una hipocresía. Porque no podemos nosotros evadir las pasiones negativas que están en nuestro ser. Solamente muertos ya no tienen efecto, o hasta la venida del Señor Jesús. Pero mientras estemos vivos, las pasiones van a seguir operando en nosotros. Y entre más cerquitas quieras caminar de Dios, más fuerte sientes las pasiones, más fuertes son los ataques del Dios de este siglo, usando tus pasiones para apartarte y alejarte del Señor nuestro Dios. Entonces, entre más quieras caminar con el Señor, más fuerza también tienes para poder amortiguar los miembros que están sobre la tierra. O sea,
para poder no quitar, porque no te las puedes quitar. Si alguien se quiere quitar las pasiones de su propia carne, tendrá que matarse solo. Y eso pues no debe ser así, porque no es de parte de nuestro Dios en que nosotros mismos nos quitemos la vida, porque no entrará al reino de los cielos, sino que cada uno en medio de sus pasiones negativas refine su fe en Dios y busque y clame al Señor Jesús para que sus pasiones no se conviertan en una acción. Ahora, queremos reducirnos nomás en unos cuantos textos claves y muy propios para señalar en esta declaración, tales como el siguiente. En la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 21, nos dice el apóstol Pedro, hablando precisamente de los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Nos dice así: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, en esta porción escritural, miramos que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, hace ciertamente énfasis una vez más sobre la importancia fundamental del bautismo, pero a la vez nos declara en el mismo texto, en forma concreta y suficientemente específica, una desagradable, vuelvo a repetirlo, una desagradable pero innegable verdad. Esta innegable verdad que Dios nos reconfirma aquí por instrumentalidad del apóstol, consiste que la presencia de las inmundicias de la carne continúan residiendo en la humanidad del pecador, aún después de ser ya un creyente en el Señor Jesús. Y esto, vuelvo a repetirlo, sin excepción. ¿Qué quiero decir sin excepción? No importa qué llamamiento tengas, si eres pastor, ministro, si eres profetisa, maestra de niños, si tienes dones aún para hacer milagros, tienes dones del Espíritu Santo, aún hablas en lenguas, como podríamos decirlo, aún tienes la facultad de echar fuera demonios. No importa, no hay excepción. Todos somos carne y en todos habitan las pasiones negativas. Las pasiones negativas, vuelvo a declararlo, en los hijos de Dios, aquellos que queremos agradar a nuestro Dios, no los que no quieren ni les importa, sino en los que anhelamos y deseamos agradar a nuestro Dios, siguen operando las pasiones negativas. Y esto es hasta la venida del Señor Jesús o hasta que partamos de este cuerpo. Y eso no nos lo podemos quitar. Ahora, en esta misma escritura que hemos usado ciertamente por todos los que hemos entendido la importancia del bautismo, y hemos entendido precisamente que el bautismo es por inmersión en agua, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, para la salvación y el perdón de pecados, así como el mismo maestro, o más bien el apóstol Marcos nos dice en el capítulo 16, versículo 16, y aún en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38. Pero en cambio es ignorada por muchos cuanto de la verdad aludida de la que estamos declarando, que aunque el bautismo es en el nombre maravilloso del Señor Jesús y es para perdón de los pecados, pero las inmundicias siguen en nosotros, siguen en ti y siguen en mí. Y es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Para qué? Para que cuando entendemos y declaramos lo que somos, entonces vamos a andar con astucia, como dijo el apóstol Pablo: mirar cómo andéis,
no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Pero el punto es este: mirar cómo andamos, o sea, miremos nuestra propia condición. Miremos lo que sentimos, lo que tenemos, no para actuar sobre ello, sino para declarárselo al Maestro y despedirle la ayuda y la fortaleza de su Espíritu para que nos ayude a amortiguar las pasiones que están en cada uno de los hijos de Dios. Y vuelvo a señalar, de los que queremos agradar a Dios en una manera de verdad, de una manera sincera. Ahora, vuelvo a repetir, hemos sido movidos por Dios para seguir dando esta declaración y hablando sobre estas cosas. Es precisamente el mirar la apariencia que prevalece, no solamente, vuelvo a repetirlo, entre nuestros hermanos en la fe, sino aún también en un gran segmento de ministros y pastores, en los cuales no quieren sentir lo que sienten, y aún al grado que creen que por lo que sienten en cuestión de las pasiones negativas es una prueba de que ellos no son llamados por Dios para desempeñar el llamamiento que de Dios han adquirido, o sea, el llamamiento de pastorado. Y se sienten culpables, se sienten afligidos y aún se sienten de que ellos no fueron llamados por Dios y aún han tenido y han sido impulsados aún a dejar el ministerio por causa de las pasiones que siente negativas que siente en su propia carne. Y es precisamente por lo cual estamos declarando de que como hijos de Dios siguen operando las pasiones negativas. Ahora tenemos que caminar orando y clamando y humillándonos delante de nuestro Dios para que estas pasiones no se conviertan en acciones. Y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, de los hijos de nuestro Dios. Porque también de esto, en lo cual estamos señalando que ciertamente cada uno de nosotros le peleamos a no querer sentir, pero por lo regular le peleamos en una manera equivocada, en una manera errónea, en una manera que no nos es útil, y es esta: le peleamos a no sentir, y es imposible que no sientas pasiones negativas. Entonces hay que pelearle aceptando lo que somos, recordando y entendiendo que aquí tú y yo somos carne de pecado. Y cuando reconocemos lo que somos, entonces vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a vencer lo negativo que está en nosotros para poder caminar delante de nuestro Dios. Porque si no aceptamos lo que somos, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y vuelvo a decir, caemos en esa trampa sutil y engañosa del diablo, en que se fomente en nosotros una apariencia de piedad. Y el otro está también el tratar de ignorarlas, o los que actúan ignorándolas, como que no existen en sus vidas. También eso está completamente mal. Y aún está también entre el gran segmento de los padres que miran que sus hijos batallan con sus pasiones y reprenden al hijo por sus pasiones y sus impulsos que sienten, y quieren formar una apariencia como que porque son padres, hacer creer a los hijos de que ellos no sienten esas pasiones. Y así, ¿qué es lo que hacen? En vez de hacer de ayuda a sus hijos, los están haciendo que se sientan más miserables. ¿Por qué? Porque los hijos los miran a los padres como diciendo: por causa de que soy joven, siento estas pasiones, y cuando ya esté viejo no voy a sentir esto. No importa qué tan joven, desde que ya como niño tengas el razonamiento en tu mente y vayas discerniendo y vayas adquiriendo redargüimiento de conciencia para entender por Dios en tu conciencia entre lo que es bueno y lo que es malo. No importa la edad,
las pasiones están en ti. No importa que estés viejo, vieja, que ya seas un hombre de 80 años para arriba, mientras estés vivo, las inmundicias de la carne moran en ti. Aún no importa qué tan enfermo te encuentres, mientras estés en tu razonamiento, no vas a dejar de sentir y pensar impulsos negativos, fruto de las pasiones negativas en tu vida. Aún entre el segmento de aquellos en los cuales han sido privados por Dios, porque en Dios todo se mueve, de que su cerebro no se ha desarrollado al grado de que se encuentra en una incapacidad mental. Aún en ese segmento de seres humanos incapacitados mentalmente, en ellos existen pasiones negativas, impulsos negativos, no solamente en el aspecto sexual, sino otro gran número de pasiones que se desarrollan también en cada uno de ellos, por cuanto también son carne pecaminosa, carne en la cual no mora el bien, mora el mal. ¿En quiénes? En todos los descendientes de Adán y Eva. No vamos nunca a dejar de sentir esas pasiones negativas en los hijos de nuestro Dios. Ahora, aclaramos que estos razonamientos no son para los ministros sucios, aquellos que han aprendido a esconder sus pasiones, a encubrir sus pasiones, o aquellos ministros que le dan rienda suelta a sus pasiones negativas, aún escondiéndose en lugares donde supuestamente no los conocen, y así optan por dejar que se desarrollen las pasiones negativas que habitan en sus propios cuerpos. ¿Y qué es lo que hacen? Dan suelta rienda a sus pasiones negativas donde creen supuestamente que nadie nos mira, pero de Dios no nos podemos esconder. Lo mejor es que reconozcamos lo que somos y pidámosle a Dios que nos ayude a poder sujetar las pasiones negativas que habitan en cada uno de nosotros. Digo que estos razonamientos no son para los cristianos y ministros sucios, y menos para los que aún enseñan la ridiculez de que el creyente en el Señor ya no tiene pecado. En tal simpleza ni caso tiene que nos ocupemos. Lo que aquí estamos declarando es para los cristianos fieles y sinceros, quienes en su anhelo intenso de servir y agradar al Señor sufren, porque miran que no pueden ser lo que como hijos de Dios quisieran ser. De este problema aún también tratan las Sagradas Escrituras más que de ningún otro, pero por causa del espacio en el cual tenemos, no podemos, vuelvo a repetirlo, citar todas las citas bíblicas referente a esta declaración, ni tampoco dar los ejemplos en los hombres de Dios que en el transcurso de las Escrituras dan razón de las inmundicias que habitaban en su ser, en su humanidad. Y podemos mirar entre algunos de ellos, no más para señalar mi punto, miramos a Noé, hombre pregonero de justicia, en el cual Dios miró y se agradó porque era pregonero de justicia, pero después del diluvio, ¿qué miramos que hizo? Impulsado por las pasiones de su carne, se embriagó y perdió el sentido de la conciencia y se expuso a que sus hijos lo mirasen desnudo. ¿Y qué fue lo que hizo después de eso? Movido también por las pasiones negativas, accionó al grado de que también, ¿qué hizo? Maldijo a uno de sus hijos.
¿Por qué? Por las pasiones negativas que habitan en cada uno de los hijos de Dios. En unos en temor, etcétera, etcétera. Digo que no nos es el tiempo no nos es favorable para poder citar todas las citas bíblicas y también los ejemplos en los cuales encontramos en la palabra de nuestro Dios de los grandes hombres de Dios, profetas de Dios y mujeres de Dios, en las cuales sufrieron por las pasiones negativas que estaban en sus vidas, en sus seres, en cada uno de ellos. Ahora, el apóstol Santiago, lo que aquí nos dice, refiriéndose a las pasiones de Elías, y aún también lo declarado por el apóstol Pedro en el bautismo, que no quita las inmundicias de la carne, también está dicho respecto a esto por el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de los Romanos, en el versículo 15 al 25. Cito esta porción escritural por si alguien después quisiera tomar su tiempo y leer esta declaración aquí por el apóstol Pablo, no hablando de alguien más, sino de sí mismo, da razón de las pasiones y de las inmundicias de su carne, considerando a Pablo que conforme a la ley él declara que era irreprensible. Fariseo de fariseos cuanto a la ley, irreprensible. Pero sin embargo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 7, da una declaración de las pasiones negativas en él. No acciones negativas, sino pasiones negativas en él, que lo llevaron a dar una expresión, un grito de auxilio, diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? No del cuerpo y la actitud de alguien más, sino de su carne pecaminosa, de las pasiones negativas en su carne. Y luego dio un grito de victoria también diciendo: más gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que debemos de hacer cada uno de los verdaderos y sinceros hijos de Dios: darle gracias a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguno de nosotros hubiese por sus pasiones ser impulsado a accionar en lo negativo, la Escritura nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Para qué? Para venir delante de la presencia de nuestro Dios y pedirle que nos ayude, primeramente que nos perdone y que nos ayude a vencer o a sujetar estas pasiones negativas que existen, que moran en cada uno de los verdaderos hijos de nuestro Dios. Santiago apóstol, como uno de los ministros fieles y prominentes en la iglesia del Señor Jesús, en los principios de ella, estaba Santiago plenamente, no en parte, sino plenamente consciente del problema de las pasiones negativas, vuelvo a repetirlo, en la vida de los hijos de Dios, no en las del mundo, los incrédulos, de los que no creen, sino de las pasiones negativas en la vida de los hijos de Dios. Y precisamente por ello hace la mención de este problema en su breve carta o epístola universal. Estaba a la vez consciente de una tendencia común entre el pueblo de Dios que prevalece, por cierto, hasta hoy muy particularmente entre los cristianos gentiles. Digo cristianos gentiles porque la iglesia del Señor Jesús no se desarrolló entre los gentiles primeramente, sino entre el pueblo judío, entre el pueblo de Israel. Y después Dios quiso extender su gracia a los gentiles. Ahora, él, hablando de Santiago, estaba consciente en creer que los personajes usados de una forma especial y prominentes por Dios, tanto en el tiempo
de los profetas como también en el tiempo de la creciente iglesia, se desarrollaba precisamente una actitud en la cual, vuelvo a repetir, Pablo hace referencia a ella cuando escribe a Timoteo de esa apariencia de piedad. Y escribe precisamente no para enjuiciarnos, sino más bien para ayudarnos a entender que en cada uno de nosotros, hijos de Dios, existen, habitan pasiones negativas. ¿Y quién se las puede quitar? Nadie. Ahora, también podemos mirar que en el transcurso del tiempo, como en los siglos pasados y también en este tiempo, podemos señalar que ha habido siempre una gran mayoría en las cuales fingen, toman esa tendencia de fingimiento, de querer aparentar como que en él o en ello no moran esas pasiones negativas. Y otros están en los cuales dan suelta rienda a sus pasiones, en los cuales también no tienen cuidado de mantener un freno en sus pasiones, sino aún llega el tiempo en que Judas habla de Pedro y aún Judas habla de aquellos que se corrompen como bestias brutas, aquellos en los cuales gustaron la palabra de Dios, gustaron el don celestial, gustaron el maná, gustaron y fueron recipientes del don maravilloso del Espíritu Santo, pero por causa de sus pasiones sufrieron la presión de ella, que dieron rienda suelta a sus pasiones. Y Judas los llama también como nubes erráticas o estrellas erráticas, nubes sin aguas, dando una declaración de que aquellos que en un tiempo no entendieron, sino se dieron por vencidos, dejaron de pelearle a sus pasiones negativas y se corrompieron como bestias brutas. Ahora decía que una de las tendencias muy precisamente de las que se aprovecha, vuelvo a repetir, se aprovecha el diablo, es el querer esconderse entre nuestras pasiones. El apóstol Pablo lo señala como que nosotros, hablando de la iglesia, los hijos de Dios, los fieles, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y menciona los diferentes rangos espirituales en los aires en los cuales nosotros peleamos. Pero estos espíritus negativos en los aires no se aprovechan precisamente de tus pasiones. Se aprovechan de las inmundicias de la carne y de ello toman para afligir al Hijo de Dios, para hacerlo sentir miserable al Hijo de Dios, para vencer al Hijo de Dios. Porque cuando el cuerpo está inerte, o sea, ya muerto, los espíritus del aire no tienen ningún efecto en él. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, está muerto. Pero mientras el espíritu de vida reside en el Hijo de Dios y estamos vivitos y coleando, el diablo sabe mover los botones, sabe en qué área, cuál área es tu debilidad, cuál área es la que él va a tomar para afligirte. Y si no te puede vencer por la misericordia de Dios, de que se convierta en una acción, tu pasión negativa, te aflige, te hace sentir miserable, te pone en una condición de derrota. Pero por eso es importante entonces que tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y reconozcamos lo que está en nosotros, lo que somos, y con más razón reconocer lo que tenemos. ¿Hablando de qué? De que tenemos tal pontífice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque en el pontífice que tenemos, en nuestro Señor Jesús, no habitaban los efectos pecaminosos de la carne. Porque Él es, en su manifestación en carne, Él era santo, inocente, limpio,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso es que ahora su sangre maravillosa nos limpia de todo pecado, de todo impulso, o sea, de toda acción y de todo impulso negativo que se convierta en una acción o en un pensamiento o en un sentimiento contrario, negativo hacia alguien más. La sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo mal. Y así es como podemos nosotros vencer las inmundicias negativas que residen en cada uno de los hijos de nuestro Dios, como lo soy yo y lo es cada uno de nuestros hermanos. Por eso también es importante, muy importante, de que entendamos también lo maravilloso de las promesas que tenemos en la palabra de Dios concerniente a la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Porque ¿cuándo se va a presentar el día malo en ti? ¿Cuándo se van a desarrollar? ¿Cuándo van a explotar las pasiones negativas en tu vida? En las cuales llegue el punto en que las pasiones que están en ti y también están en mí se fortalecen con los espíritus y en los aires al grado que explotan y tomamos una actitud de desesperación y queremos tirar la toalla, como comúnmente decimos. Porque esa es una de las cosas, de las actitudes que pueden tomar los verdaderos hijos de Dios, y es tirar la toalla, darse por vencido por causa de lo que siente continuamente, de aquello que no quiere sentir, pero no se lo puede quitar, aquello de lo cual quiere evadir y sabe que no puede, aquello que por más que le pelea, por más que, vuelvo a repetir, que ore, que ayune, que lea la palabra de nuestro Dios, no se puede librar de ello. En nuestro ser hay un licuado de inmundicias negativas y positivas en nuestro ser, como un toloache que no se pueden separar. No nos las podemos quitar, pero el aceptarlas trae una grande ventaja. ¿Por qué? Porque ahora entendemos lo que somos y no dejamos de entender también lo que somos en el sentido espiritual. Hijos de Dios viviendo en carne de pecado. Hijos de Dios saturados de pasiones negativas. Eso es lo que somos cada uno de los hijos de Dios. Por eso es que qué tan importante que nosotros, cada uno de los que nos desarrollamos en el temor de Dios y que anhelamos con todo nuestro corazón ser aprobados por nuestro Dios, no nos queda otra más que caminar humillados. Humillados, porque el que se humilla será exaltado. Esa es la clave para poder guardar nuestra identidad delante del Dios de la gloria. Solamente humillados. Es la clave para poder vencer las inmundicias y las pasiones negativas en tu vida. ¿Qué quiere decir humillarnos? Humillarnos quiere decir reconocer lo que somos y no fingirle. Reconocer lo que somos y no tener una apariencia de piedad. No querer engañarnos a nosotros mismos, ni tampoco querer engañar a nadie más, sino que de continuo se mantenga en nosotros una actitud sencilla, humilde, de humillación, implorando y clamando todo el tiempo hasta que el Señor Jesús nos recoja o hasta su segunda venida, implorando el favor de Dios sobre nosotros y nos libre de este cuerpo de pecado. Dios grandemente los bendiga.